Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de un buen cafecito. En esta oportunidad tenemos fútbol internacional porque arrancó la Copa Libertadores, la bendita Copa Libertadores, la gloria eterna también, la Copa Sudamericana, que es la gran conquista, y más fútbol internacional. Tenemos Selección Colombia Sub-17 que está jugando el Sudamericano, y también nos venimos al plano local con fútbol colombiano, que tenemos detallitos importantes que acotar también en nuestro fútbol profesional colombiano. Y todo eso lo tenemos con una mesa de trabajo que está dispuesta a llevarles a ustedes todo lo mejor del deporte rey en este nuevo capítulo. Y vamos a saludar a la mesa de trabajo, comenzando con el señor Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Evitas? Bienvenido. Hola, Nico y compañeros, y pues a los oyentes, muy contento de estar un día más. Claro que sí, Cevitas, muy contento porque te viene un episodio maravilloso. Y también saludamos al señor Juan David Donado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nico? Bueno, una vez más acá hablando de temas deportivos, como siempre nos gusta. Y bueno, también para darle la bienvenida a mi compañero Néstor Ruiz. También con el señor Néstor Daniel Ruiz, que a propósito ya no tiene el azul que le queda tan bien, Néstor, pero no importa. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nico, Donado, Sebastián, a todos nuestros teleoyentes? Soy muy feliz de compartir un nuevo episodio con mis compañeros, hablando de la mejor información deportiva, que es el tema que nos compete hablar del mundo del deporte. Y para comenzar, hablando de precisamente de la Copa Sudamericana, no podemos arrancar sin el dato de nuestro querido compañero Néstor Daniel Ruiz, que nos tienes un dato importantísimo de la Copa Libertadores en esta sección, que es el dato curioso con Néstor Daniel Ruiz, el tema con el que arrancamos la Copa Libertadores, y tú nos tienes un dato espectacular, un dato interesante de esta gran competencia, la gloria eterna, Néstor. Claro que sí, Nico. El dato es los países con más títulos de Copa Libertadores. Empezamos en primera posición con Argentina, que tiene 25 títulos. En segunda posición Brasil con 24 títulos. Tercera posición Uruguay con 8 títulos. Cuarta posición se la reparten 3 países, que son Paraguay, Colombia y Chile, con 3 títulos cada uno. Y finaliza Ecuador con un título de Copa Libertadores. Venga, como siempre, el fútbol argentino y brasileño mandando la parada, ¿no? Son los que más títulos tienen. Claramente lo hemos hablado en otras ediciones en los últimos años, solamente campeones brasileños o argentinos, sobre todo brasileños. Y de hecho el último equipo no brasileño o argentino que fue campeón, pues precisamente fue Atlético Nacional, de quien ya vamos a hablar. Pero excelente dato, Néstor, claro que sí. Ahí figuramos nosotros con 2, Nacional con 3, Nacional 2, Once Caldas 1. Y pues bueno, ojalá que nuestros equipos colombianos también sigan teniendo cada vez mayor posibilidad de acercarse a ese enorme título que claramente todo equipo sudamericano sueña con tener, la competición más hermosa e importante del fútbol de este lado del mundo, de este continente tan hermoso como lo es América, más específicamente Sudamérica. Y con eso arrancamos entonces nuestro programa, no sin antes invitarlo a usted, querido oyente, que está conectado con nosotros, a que se sirva su cafecito
y nos acompañe en este gran episodio que tenemos. Entonces vamos a tomarnos nuestro cafecito, decimos salud, querido oyente, usted prepáreselo y disfrútelo con nosotros, su cafecito y este gran episodio. Salud. Listo, y arrancamos entonces con nuestro capítulo de hoy hablando de la Copa Libertadores de América, porque arrancó la fase de grupos, la fecha 1, no se ha jugado en su totalidad al momento en el que estamos grabando este episodio, hay que resaltarlo, y ya vamos a decir qué partidos al momento de esta grabación no se han jugado, pero muy seguramente cuando ustedes estén viendo este capítulo ya se habrán jugado todos los compromisos de la fecha 1. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con el señor Néstor Daniel Ruiz. Cuéntanos un poquito, Néstor, la fase de grupos, cómo se jugó esa fecha 1, y ya vamos a enfatizar en los equipos colombianos. Claro que sí, Nico. Fase de grupos, jornada 1, se jugó el martes, estos partidos. Empezamos con Carabobo, que perdió contra Estudiantes de Argentina 2-0. Cerro contra Bolívar, que ganó Cerro 4-2, goleada. El Bucaramanga, que vamos a enfatizar ahorita en los equipos colombianos, le empatan en los últimos minutos del partido 3-3. Fortaleza de Brasil pierde 3-0 contra uno de los rivales difíciles de la Copa Libertadores, a Racing. Seguimos con Barcelona de Ecuador, que ganó 1-0 frente a Independiente del Valle. Alianza Lima pierde 0-1 contra Libertad. El San Antonio Bulo gana 3-2 a Olimpia, un resultado muy sorpresivo. Vélez Arfiel le gana a Peñarol 2-1. Talleres de Argentina pierde contra Sao Paulo de Brasil. Universitario pierde 0-1 contra River Plate de Argentina. La Universidad de Chile gana 1-0 frente a Botafogo. Atlético Nacional gana 3-0 frente a Nacional de Uruguay. Central Córdoba. Esos partidos se juegan. Sí, esos son los partidos de hoy, Nico, que nos han jugado. Estos partidos se juegan. Son los que no se han jugado. Donado, cuéntame un poquito, porfa, repasemos los partidos, terminemos esos partidos que al día de hoy no se han jugado en el momento en el que estamos grabando este episodio, pero que ya posteriormente conoceremos para terminar la fecha 1. Bueno, los compromisos que faltan por jugarse son Central Córdoba contra la Liga de Quito, Bahía contra Internacional, que son los otros dos equipos que están en el grupo de Atlético Nacional. También está Sporting Cristal frente a Palmeiras y Deportivo Táchira ante Flamengo. Estos partidos todos son a las 5 de la tarde, a excepción del partido de Deportivo Táchira con Flamengo, que se juega a las 7:30 de la noche. Perfecto, también un colombiano va a haber acción, como lo es Richard Ríos con Palmeiras, para que también lo tengamos en cuenta. Y bueno, esos son los partidos que al momento no se han jugado, pero que ustedes ya conocerán los resultados a posteriori cuando ya estén viendo muy probablemente este capítulo. Así que cuéntenos cómo quedaron esos partidos, también queremos leerlos en los comentarios. Listo, arrancamos entonces, y ya que el señor Donado está muy hablador, vamos a hablar, señor Juan David Donado, arranco contigo, porque tenemos ese partido en el que uno dice, es que por pequeños detalles, ¿no? Por pequeños detalles, por mínimos detalles, un Atlético Bucaramanga que estuvo inspirado, que dominó a Colo-Colo de principio a fin, que supo pegar en su casa, se le escapa el resultado, muchachos. Se parece a cierta selección Colombia por ahí. Se parece a cierta selección Colombia que a veces también se le escapan los resultados. Típico de equipos colombianos. Pero bueno, vamos a hacer énfasis en un partido que para mí fue de los mejores hasta ahora en la fase de grupos. No tanto porque le haya empatado al Bucaramanga, sino porque tuvo tensión, tuvo emoción de principio a fin. Y los bumangueses, la ciudad bonita, pudo ver muy buen espectáculo de fútbol por parte del equipo de Leonel Álvarez, Juan David Donado. Bueno, Nico, antes de arrancar hablando del partido, yo sí quiero mencionar un poco la asistencia en el Américo Montañismo. O sea, yo creo que maravillosa, este ¿no? compromiso de por sí ya, sí, un encuentro donde uno veía las gradas antes de
tercer compromiso el estadio completamente lleno, no cabía ni un alfiler prácticamente. Y ya para destacar de ese partido, ¿qué podemos decir? Bueno, debut del Atlético Bucaramanga en esta competición, un partido que arranca hablando desde el romanticismo casi que perfecto, ¿no? Porque entra el primer gol, Sí, llega el lindo, segundo, sí. ya van 2-0, una genialidad el segundo gol, hay que destacarlo también, el partido que jugó Fabián Sambueza, uno de los mejores del Bucaramanga. El segundo gol es un centro que hace este jugador argentino y que se la pone puestecita a la cabeza a Pons, que solo tiene que definir a placer. Un gol que me quedó marcado porque fue uno de los mejores del partido. Además, me parece que en cuestiones de construcción y jugadas, más allá del último gol de Colo-Colo, este fue también uno de los mejores en cuestión de juego y demás. Luego viene el penal, que para mí es polémico porque hay que entrar a discutir este tema. Y es que no sé si ustedes de pronto vieron esa acción y también les pregunto qué les parece, porque a mi modo de ver es un penalti que se crea el mismo jugador de Colo-Colo, en donde él mismo se hace la zancadilla y termina pues tanto el VAR como el árbitro central comprándole este tiro penal que ponía el 2-1 al descanso, ¿no? No, pues ¿Ustedes qué opinan de esa acción? Pues que te digo, completamente de acuerdo contigo, la verdad. Siento que es una acción en donde el mismo jugador de Colo-Colo se tropieza con su pie, creo que es el pie izquierdo el que termina tropezando al derecho, pero pues el árbitro lo va a ver al VAR. De hecho, es una acción que revisan en el VAR y que posteriormente terminan dando como penal. No sé qué toma le mostraron, no sé qué interpretación tuvo el árbitro, pero para mí el defensor de Bucaramanga no lo toca. Para mí, y estoy completamente de acuerdo contigo, Donado, para mí no lo toca. Para mí se cae solo, se enreda con sus dos pies y termina tropezando. Y pues claramente pues terminan pitando penal, pero para mí no era una acción punible como pena máxima. Yo quiero saber qué piensa Cevitas. Y ya voy contigo también, Néstor. Sí, Nico, una jugada muy polémica, porque también hay un ángulo difícil Es muy complicado. Sí. Es bastante complicada. Sí, Néstor, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Sí, Nico, es una jugada polémica. Yo creo que aquí, y voy a soltar este comentario, Nico, pesa también, lastimosamente no se debería ver eso en el fútbol, pero el escudo también pesa, Nico, y sabemos quién es Colo-Colo, y no es por desmeritar al Bucaramanga, que es un equipo principiante de la Copa Libertadores, pero el escudo de varios equipos que juegan este tipo de competencias te sobrepasan, y puede que en estas jugadas polémicas a los equipos, por decirlo así, grandes, les tenga un poquitico de ventaja en estos tipos de pequeños detalles, y en esta vez Colo-Colo se llevó jugada polémica en este partido, Nico. Bueno, aquí la vemos, tenemos solamente esta, digamos que una imagen así de referencia, no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí aquí puede parecer de pronto un contacto abajo, de pronto, pero pues yo opino que precisamente este jugador que es Gutiérrez, Aldair, él viene detrás del hombre de Colo-Colo, pero siento que el pie de Aldair va, digamos que no alcanza a hacer contacto, que bueno, vamos a buscar la acción completa, pero para mí, digamos que si le mostraban esta imagen al árbitro, ahí sí se podría tener en consideración, pero ya la vamos a buscar, ya la vamos a analizar. Lo cierto es que para mí no es pena máxima, pero bueno, es una acción que termina dándole, digamos que el descuento en su momento a Colo-Colo, porque pues Bucaramanga empezó ganando 2 goles por 0 rapidito, con los goles de Londoño al minuto 9 y de Pons al 24. Entonces,
Mientras yo voy buscando la acción para que la tengamos, digamos que un poquito más interesante, más cerquita, más clara la jugada, vamos hablando un poquito de los goles, muchachos. El primero es un gol de un balón largo que le cae a Londoño, en donde los defensores de Colo Colo calculan mal y Londoño entre los centrales recibe. No sé qué opinan de este gol. Para mí una jugada muy importante, sobre todo para romper líneas por parte del Bucaramanga, y siento que es un gol bastante bien facturado, como lo haría un equipo de Lionel. No sé qué pienses tú, Donado. Sí, Nico, pues justamente cuando yo hablaba de la elaboración de juego en este partido, yo por eso te mencionaba que pues uno de los mejores perfectamente podía ser el de Luciano Pons, pero este de Londoño también pues tiene unos visos bastante buenos en cuanto a lo que viene siendo jugar a la pelota, ¿no? Porque este es un balón filtrado que le llega a él, pues llega a la carrera, la definición pues es perfecta, a un costado se la cambia y no deja que el arquero tenga posibilidad de reacción. Y después los otros dos goles, también juntando el de Carlos Senado, que sería el 3-1 parcial, en lo que sería el minuto 57 de partido, también es otro gran gol que hace el Bucaramanga. Y después, ya yéndonos un poco a los goles del visitante, que también vamos a hablar un poco de esta acción. El segundo gol de Colo Colo que llega desde una revisión también del VAR, porque se estaba mirando posición irregular de Mauricio Isla y también cómo ingresaba la pelota o no después del despeje de Quintana. Me parece que también hay una buena elaboración ahí. Los toques que hacen hasta que llegue el jugador solo por la banda. Y el tercer gol de Colo Colo lo mismo. Es una jugada que inclusive termina en un pase de la muerte para que defina placer el jugador Correa. Perfecto, Néstor. ¿Tú qué opinas de estos goles del Atlético Bucaramanga, de cómo se facturó precisamente esta victoria muy al estilo de Lionel, ¿no? Sí, Nico, conocemos bien quién es Lionel Álvarez. Es un estratega muy astuto, muy inteligente, que donde va a los equipos impregna su estilo de juego y lo está mostrando en el Atlético Bucaramanga, lo vimos con el Deportivo Pereira, y estos goles del Bucaramanga son muy importantes porque les da como a los jugadores como más alivio a la hora de enfrentar este tipo de equipos. Son goles que esos son 3 goles que son muy importantes, pero como nos pasa, el reflejo de Selección Colombia y con el reflejo de los equipos colombianos es evidente, pero Lionel Álvarez empieza, por decirlo así, el empate no es un mal resultado, pero es un empate como con sabor a derrota, porque el Bucaramanga se pudo haber llevado la victoria. Y son goles importantes, Nico, que para el Bucaramanga o para el estilo de juego de Lionel Álvarez le sirven mucho para que en este tipo de jugadas tengan en cuenta y se puedan enfrentar al resto de equipos que quedan de su grupo. Bueno, muchachos, aquí tenemos la acción rápidamente y créditos a la cuenta de YouTube ESPN Fans, de donde sacamos las imágenes. Hay que darle completamente el crédito. Aquí está, entonces. Vamos a ver si corre fluidamente, vea. Ahí está el contacto un poquito. Vamos a verla desde atrás, porque esta cámara es la que define muchas cosas. Ahí está. Para mí se enreda y se cae. Vamos a ver si la muestran desde otra perspectiva. La verdad, Vea, aquí está. Vamos a verla. Un taquito ingresando. Solo. Ahí está. Vea. Es que es muy cerrada. Muy cerrada. Ahí está. El taquito, tin. Para mí se enreda solo. Y de pronto, en esa acción puede parecer contacto de Aldair. En esa acción, pero puede ser un contacto mínimo abajo. Ahí. Pero también parte de que si uno mira los dos pies del hombre de Colo Colo,
Queda solo aquí. Siento que ahí va caminando, ahí se enreda. Para mí ahí se enreda y cae. Bueno, Ahí ¿cuántas obviamente opciones? vemos que lo iban a chequear y demás. Viendo las imágenes, siguen creyendo que fue polémico o fue bien sancionado rápidamente, ¿sí o no, Donado? ¿Polémico o bien sancionado? Polémico, no era penal. Polémico. No Néstor. era penal. Polémico, no era penalti. Polémico, no era penalti. Cevitas. No fue penal. No fue penal. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que fíjense las tomas que le muestran. Si nos damos cuenta en la toma de arriba, Aldair tapó un poquito cuando los dos pies cuando parece que también los dos pies del hombre de Colo Colo se chocan, porque ahí Aldair está precisamente tapando ese ángulo. Pero yo sí alcanzo a percibir que hay un contacto de los dos pies simultáneos sobre el hombre de Colo Colo. Entonces, para mí tampoco es penal, pero bueno, eso queda interpretación de ustedes, querida audiencia, también. ¿Qué opinan? ¿Fue penal? ¿No fue penal? Lo cierto es que eso contribuyó a que Colo Colo descontara en su momento y posteriormente terminara empatando el partido. Y ya para terminar este partido, vamos a ver también otra acción polémica, que fue una acción donde el segundo gol de Colo Colo, que en ese momento era el 3-2, pues parecía que el balón entró, que no entró completamente. Lo cierto es que tenemos las imágenes también de esa acción. Para mí, aquí sí es claro que el balón entra. Si nos damos cuenta, miren la línea de gol acá, donde está mi mouse. Aquí está la flechita. Y miren que el balón está detrás de la línea de gol. Para mí, esa acción es gol válido. Eso sí, hay que decirlo. Para mí esa acción sí es gol válida. Vamos a ver si tenemos otro ángulo de esa misma imagen rápidamente, porque precisamente pues hay que ver todas las acciones. Bueno, tenemos la otra y efectivamente, si nos damos cuenta, miren aquí que Aldair incluso tiene la mano por detrás de la línea. El balón cruza completamente la línea de gol. Ahora les pregunto, caballeros, ¿hay alguna objeción o alguna duda con esta acción? Donado. No, Nico, aquí con estas imágenes yo diría que el árbitro central acertó en su decisión y este es gol legítimo. Gol legítimo. Néstor. Nico, yo vi la repetición de esta jugada polémica y se me hacía de que el balón no había entrado completamente, pero en estas tomas del VAR el gol es legítimo. Legítimo. Cevitas. Es gol. Es gol legítimo. Sí, creo que aquí no tenemos ninguna discusión. Había alguna duda que de pronto cuando le mostraron la cámara desde al frente al árbitro central y como la acción fue tan rápida, pues de pronto no podía, digamos que de pronto podía entrar en debate, pero ya viendo las tomas pausadas en el momento exacto, podemos darnos cuenta de que efectivamente fue gol de Colo Colo y pues termina con ese gol descontando de nuevo porque Bucaramanga se fue 3-1 arriba con el gol de Carlos Henao, un tiro de esquina de cabeza. Con esta acción descuenta Colo Colo el 3-2 y pues ya sobre el final, sobre los últimos minutos, Mauricio Isla, luego una gran jugada colectiva, pone el 3-3 definitivo para esta primera presentación de ambos equipos en Copa Libertadores. Y pues primera después de casi 30 años del Atlético Bucaramanga, pues de la única participación que había tenido, pues esta volvió a ponerlo en torneo internacional y pues claramente, más allá del resultado que pudo haberse llevado la victoria a Bucaramanga, pues jugó un buen partido y esperamos que este partido no le termine costando, el no haberse sacado los 3 puntos, no le termine costando al Bucaramanga más adelante, porque recordemos que le toca después con Racing y con Bahía, que son dos rivales fuertes a vencer. Entonces, que esto no le termine costando al Bucaramanga en sus aspiraciones, digamos que en la clasificación. Cevitas. No es Bahía, el equipo. ¿Cuál es? ¿Me lo ratificas, porfa? Ya, Fortaleza, discúlpeme, lo confundí, sí, es Fortaleza. Pero igual, que no le termine costando al Bucaramanga contra Fortaleza, ni contra Racing, obviamente, que es contra el que hay que pelear todo por el todo, porque obviamente va a ser el más fuerte del grupo, este tipo de acciones. Entonces, para mí Bucaramanga perdió 2 puntos, no ganó 1, perdió 2, y ojalá que pues termine
o que pueda de pronto compensar un poquito en los otros partidos para buscar la clasificación. Y vamos a pasar a otro partido, Cevitas, porque, bueno, el que sí le fue excelentemente bien es Atlético Nacional, que debutó con goleada contra Nacional de Uruguay. Los dos nacionales se enfrentaron para ver quién era el mejor nacional. Y resulta que Atlético Nacional se lleva este gran duelo, este debut de ambos en Copa Libertadores. Los goles de de Marino Inestrosa, que jugó un gran partido, ya Donado nos va a tener números de él, Kevin Viveros y Alfredo Morelos para la victoria. Cevitas, rápidamente, ¿qué podemos destacar de esta gran victoria del Atlético Nacional 3-0? Nico, sí, te cuento un pequeño análisis. Es que Nacional de Uruguay no tenía técnico pues, oficial, porque hubo una crisis de resultados y el domingo pasado destituyeron al técnico de Nacional de Uruguay. Y anoche estaba el director deportivo y ¿Como técnico? Y el director Okay. de las inferiores, de la formación acá, pues, de la fútbol base de Nacional. Sí, el fútbol base. Ajá. Y pues obviamente ahí pues había una pequeña crisis. El máximo jugador de Nacional, pues de Nacional de Uruguay, no estuvo pues, presente en el partido porque hubo una polémica en ese partido por una expulsión y ahí comenzó como la crisis. Y bueno, en el partido, pues Atlético Nacional estuvo pues proponiendo demasiado en todo el terreno del partido y Nacional de Uruguay estuvo en un tercio del campo, o sea, sí, defendiéndose, porque jugaron con una línea de 5 los de Nacional de Uruguay y también estaban proponiendo demasiado. Y porque al igual Atlético Nacional no tenía, o sea, proponía, pero no tenía tantos espacios como Marino y también Kevin Viveros, que jugaron como los dos extremos. Y pues Nacional comenzó ganando con un gol de Marino de casi de media distancia, que Nacional propuso en varias ocasiones, dos ocasiones de al palo de Edwin Cardona de medio afuera del área, que le pegaron al palo. Y pues Nacional tenía que proponer más y pues cuando se fue el primer tiempo, Nacional ya iba 1-0 y seguía con el mismo idea, o sea, proponer demasiado y pues le faltó un poquito de definición más para ya liquidarle el partido. Y en el segundo tiempo Nacional propuso en varias ocasiones que Marino Inestrosa jugó demasiado y también Morelos y pues y ganaron el partido. Bueno, sí, Cevita, es un Atlético Nacional que de pronto se le venía enredando el partido en el primer tiempo. Hay que decirlo, un Nacional de Uruguay que se defendió bien, que tenía una propuesta defensiva, digamos que a evitar goles en contra. Ya después lo que pueda salir a favor es ganancia, ¿cierto? Pero lo que quería Nacional de Uruguay en un principio era evitar goles en contra. Atlético Nacional le costó mucho descifrar el partido, y eso que tiene hombres como Cardona, como el mismo Viveros, como Alfredo Morelos, que son hombres que cambian permanentemente en el frente de ataque, es decir, no están fijos. Por ejemplo, Alfredo Morelos con Kevin Viveros rotan posiciones. Vimos un Alfredo Morelos un poquito más tirado a la banda e incluso por detrás de Kevin Viveros. Y también Edwin Cardona también. Y Edwin Cardona, que lo vimos también permanentemente de la izquierda hacia adentro. Lo que hay que resaltar es primero que el gol de Atlético Nacional llega
finalizando la primera parte, y eso claramente le da un parte de tranquilidad para afrontar el segundo tiempo ya con una victoria a favor y buscando calmadamente los espacios con un Marino Hinestrosa que estuvo supremamente inspirado y que de hecho, créditos a SofaScore, fue el mejor calificado con 9.2 con 2 asistencias y una anotación. Señor Juan David Donado, ¿qué más podemos agregar de el gran jugador que es Marino Hinestrosa, que realmente en este partido descifró el partido, la encontró y fue determinante en la victoria de Atlético Nacional? Bueno, Nico, acá para destacar es que, bueno, cuando uno miraba un poquito lo que había sido su convocatoria a la selección, porque me quiero devolver un poquito a ese hecho, cualquiera pensaba que este jugador iba a tener minutos aunque fuera contra Paraguay, pero nos dimos cuenta que no fue así. Y después, este jugador, el primer partido que llega a jugar con Nacional, primero, te gana un partido en Copa Internacional, porque estamos hablando que Marino participó en los 3 goles de Nacional, Sí, de entrada. la superfigura, sí. Y empezando que él hace el gol del desahogo, el gol que le da la tranquilidad a Nacional en el primer tiempo, donde le dice, el vea, primero, ¿no? El primero. Exactamente. En un planteamiento que Nacional de alguna manera tuvo que remar contra la corriente de un equipo totalmente defensivo, y él jugó a lo que tenía que jugarse. Si no me dejan entrar porque yo quiero llegar al área tocando bonito, pues le pego de media distancia a ver qué pasa. Y Marino entendió eso y hace el primer gol. Ya después, cuando se va desarrollando el partido, y también como mencionaba nuestro compañero Sebastián, que Morelos también fue influyente en este compromiso, el tercer gol también tienen una conexión que Marino le manda el centro y este jugador define a placer. Y bueno, también cómo dejar por fuera el segundo gol, que también se lo pone a Kevin Viveros. Realmente un partido redondo de este jugador y también de Nacional. Un taquito, ¿no? El segundo fue Sí, un taquito. el segundo un taco. Un taquito de Kevin Viveros. Y el tercero, pues un cabezazo no, sino un remate fuerte de Morelos, tras un gran centro de Marino, que por la banda derecha encontró la solución del partido. Cevitas. Y también hay un jugador que jugó la ley del ex con su anterior equipo y siendo hincha, pues, que es Camilo Cándido, el lateral izquierdo que jugó en su anterior equipo en Libertadores. Cándido es el lateral izquierdo de Atlético Nacional, ¿sí? Sí. Un gran jugador. También siento que cuando los laterales de Nacional suben, aportan bastante en ataque. Entonces, y también les daba el espacio porque conocía a los jugadores, porque de hecho, fueron sus compañeros. De hecho, si se fijan, en el primer gol, Román participa de la acción, porque Román va por dentro, Marino por fuera, luego intercalan posiciones y ahí Marino va para adentro y saca el remate. Entonces, ese truque de posiciones entre extremos y laterales, ese respaldo constante por las bandas de Atlético Nacional es lo que lo hace un equipo importante. De resto, también por el medio, cuando se asocian bien los hombres por fuera y en el medio encuentran jugadores importantes como Viveros o como el mismo Alfredo Morelos, Atlético Nacional es una sinfonía total. Y para mí, un excelente partido. Rápidamente les tengo números de Marino para ya ir pasando a la siguiente competición. 85 minutos, un gol, 2 asistencias, 62 toques, tuvo 37 de 42 pases precisos para un 88% de precisión, 4 pases clave, completó 3 de 5 centros que intentó, de los cuales 2 fueron goles. Hay que decirlo, de esos 3 que completó, 2 fueron goles, el de Viveros y el de Alfredo Morelos. 2 balones en largo, 1 completó y generó una gran ocasión, tiros a puerta 1, tiros fuera ninguno, tuvo 3 tiros bloqueados, tuvo 4 intentos de regate con 3 exitosos, para que lo tengamos en cuenta. Recibió una falta, cometió una falta y también tuvo un fuera de lugar. Esos son los números del gran Marino Hinestrosa, que nuevamente con esta actuación, y de hecho, Donado, me confirmas, el fin de semana anterior también había jugado un gran partido con Nacional en la liga local, precisamente volviendo de la selección,
pues confirma completamente que tenía que haber jugado contra Brasil y contra Paraguay. Confirma completamente Marino Inestrosa que era una de las opciones que Lorenzo tenía en el banco para facilitarle el trabajo. Es que se complica mucho teniendo las herramientas ahí, pero bueno, gran partido entonces del Atlético Nacional, que pica en punta en el grupo, hay que decirlo, ya lo vamos a mencionar, porque bueno, en estas posiciones rápidamente, Atlético Nacional pica en punta en el grupo, segundo Bahía, tercero Internacional, que al día de hoy no han jugado, van a jugar ya su partido y posteriormente conoceremos cómo quedan clasificados, y pues claramente último Nacional de Uruguay, que pues perdió 3-0 a la espera de lo que pase en el otro partido entre Bahía e Internacional. Y con esto vamos cerrando este gran tema de la Copa Libertadores de América, pero no sin antes también mencionar del Bucaramanga, porque se me había pasado precisamente ese pequeño detalle, cómo quedaron las posiciones del grupo del Atlético Bucaramanga, que es el grupo E, con Racing primero con 3 puntos, obviamente con la goleada 3-0, pues se pone primero del grupo. Segundo, Colo Colo. Tercero, Atlético Bucaramanga. Y cuarto, Fortaleza. Si el grupo terminara hoy, Nacional estaría en siguiente ronda y Atlético Bucaramanga estaría clasificando a la Copa Sudamericana. Pero como esto hasta ahora inicia porque es la fecha 1, pues nos queda mucho por ver, y claramente aquí en nuestro programa les traeremos todos los detalles de los movimientos de los equipos fecha tras fecha en este que es el hermoso torneo continental de Sudamérica, la Copa Libertadores, la gloria eterna que empezó y que comienza con realmente buenos partidazos, los que hemos presenciado hasta ahora, los que seguiremos presenciando a lo largo de toda la competición. Entonces con eso terminamos la Copa Libertadores, pero también vamos a hablar de otra copa importante a nivel del continente que no podemos dejar por fuera, que es la Copa Sudamericana. Bueno, y continuamos entonces con este episodio de Café y Fútbol, hablando de las competiciones importantes de este lado del mundo, de este continente hermoso que es América, y más específicamente Sudamérica, con la Copa Sudamericana, que arrancó también la gran conquista, al igual que la Libertadores, en su fase de grupos, donde también tuvimos acción de 2 colombianos, pero antes, Néstor Daniel Ruiz nos tiene el dato. Néstor, datico de la Copa Sudamericana. Claro que sí, Nico. El dato son los equipos más exitosos de esta competición. Empezamos con Independiente de Argentina, con 2 títulos del 2010 y 2017. Boca Juniors de Argentina, 2 títulos, 2004 y 2005. Liga de Quito de Ecuador, 2 títulos, 2009-2023. Atlético Paranaense de Brasil, 2 títulos, 2018 y 2021. Independiente del Valle de Ecuador, 2 títulos, 2019 y 2022. Perfecto, los equipos entonces más exitosos de este gran torneo de la Copa Sudamericana. Recordemos que el fútbol colombiano solo tiene uno, que es Independiente Santa Fe. Atlético Nacional pudo haberlo conseguido, pero recordemos pues lo que pasó tristemente con Chapecoense en 2016, pues Nacional le cedió este título al club brasileño. Y Junior de Barranquilla recientemente, pues digo recientemente, en los últimos 15 años, 10 años, no, ni siquiera, menos, en los últimos 10 años, pongámosle, pues llegó 2018. A la final en el año 2018. Ajá. Entonces, eso es como lo cerca que han estado los equipos colombianos de tener ese título. Santa Fe sí fue hace 10 años ya casi, en 2015, que tuvo este título, el único para Colombia de momento en esta Copa Sudamericana. Y ya con este tema, vamos a arrancar, señor Juan David Donado, con los resultados rápidamente de esta fecha 1, porque hemos tenido partidazos, hemos tenido grandes actuaciones y muchos goles en esta fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Así es, Nico. Bueno, arrancamos con el resultado entre Boston River y Guaraní de Paraguay, 3-3 quedó este partido en territorio uruguayo. Partidazo. Continuamos con el partido de Nacional de Potosí, que es un equipo boliviano, y le ganó 2-0 en condición de local a Independiente. Seguimos también con el resultado de Unión de Santa Fe, equipo argentino, que le ganó 1-0 a Cruzeiro. Deportes Iquique, el famoso Deportes Iquique, su primera presentación como local, perdió contra Caracas de Venezuela 2-1. Asimismo, el Once Caldas, que ya vamos a hablar un poquitico más de este compromiso,
perdió en condición de local frente a Fluminense 1-0, y en ese primer día de competencia terminamos con Cienciano y Atlético Mineiro 0-0. Continuando con los partidos, también tenemos Corinthians 1, Huracán 2, sacó un resultado en condición de visitante. Melgar, por su parte, otro de los equipos que eliminó a los equipos colombianos de Libertadores, empató 3-3 ante Vasco da Gama en condición de local. Vitória empataría contra Unión Católica. De esta misma manera, Racing de Montevideo recibía a América de Cali y el equipo colombiano ganaría 3-1. También Sportivo Luqueño recibiría a Gremio y de esa misma manera perdería en condición de local 2-1. Y Godoy Cruz también ganaría en condición de visitante Atlético Grau. Los partidos que tenemos aquí en órbita que todavía no se han jugado en la grabación de este video es el de San José, equipo boliviano, que va a recibir a Unión Española de Chile, también Academia Puerto Cabello frente a Lanús, Cerro Largo contra Defensa y Justicia y el Mushurruna que cierra la jornada contra Palestino a las 9 de la noche. Ese partido, puede que uno diga, oye, esos equipos no los conocemos, pero ese tipo de partidos son los que terminan dando un gran espectáculo, para que lo tengamos en cuenta. Mushurruna frente a Palestino. Néstor, el famoso Palestino, ¿no? El famoso, me encanta la cara que hace Néstor, el famoso Palestino. Y Defensa Justicia, sí. El famoso Palestino de Chile, sí señor. Y bueno, arrancamos entonces, queridos compañeros y audiencia, con la derrota. La triste derrota de Once Caldas de Manizales frente a Fluminense, que a propósito, John Arias participó en la acción de este gol, como dato a destacar. Y bueno, Néstor, ¿qué podemos decir rápidamente de esta derrota del conjunto blanco de Manizales en su regreso al fútbol internacional frente a uno de los importantes del continente como lo es Fluminense? Correcto, Nico. Once Caldas tenía todo para ganar el partido. Completamente. Fue el que dominó el partido, tuvo 20 remates de Once Caldas frente a 8 de Fluminense. Al arco tuvo 6 remates el Once Caldas y 2 de Fluminense. Y era todo para que el Once Caldas se llevara un resultado positivo frente a un Fluminense muy desconectado, pero tiene una excelente nómina. Tiene a Germán Ezequiel Cano, que conocemos bien quién es ese delantero aquí en Colombia. Tienen a John Arias, el colombiano, tienen a Thiago Silva, jugadores de mucha experiencia que en tu nómina te dan un plus para enfrentar este tipo de competiciones a nivel internacional. Y Once Caldas no liquidó el partido en esos trámites donde tuvo oportunidades de gol, y llegó Fluminense en esa jugada de Germán Ezequiel Cano, que cabecea y James Aguirre no pudo hacer nada. Era un resultado para que Once Caldas se llevara el partido, pero no finalizó las jugadas concretas que tuvo de gol, Nico. Total, contra estos rivales no puedes perdonar, y si perdonas, si no conviertes las que tengas, al final te la cobran, como lo hizo Fluminense con Once Caldas, que pues se termina llevando un gol en contra, perdiendo el partido con un gran conocido, como lo dice Néstor, que es Germán Ezequiel Cano, un hombre que tuvo paso por Independiente Medellín y por el Deportivo Pereira, pero fue en el Poderoso donde explotó su potencial goleador, y en Fluminense también ha sabido hacer historia, siendo incluso campeón de Copa Libertadores. Donado, Nico, ¿qué podemos hablar de este tema? Cuéntanos. Bueno, hablando de este jugador, el goleador argentino, que es máximo goleador en la historia del Independiente Medellín, hay que destacar que el Once Caldas es el equipo que más goles le ha marcado en su carrera, y es que con este tanto en Copa Sudamericana llega a 12 goles convertidos frente al Once Caldas, 2 justamente vistiendo la camiseta del Deportivo Pereira, 9 con el Medellín y ahora con el Fluminense, que marca este gol con asistencia de John Arias. Perfecto, excelente dato, Donado, teniendo en cuenta pues el poderío ofensivo de Germán Ezequiel Cano. Pero ¿qué podemos hablar del partido también, Donado, rápidamente, de esta derrota triste del Once Caldas? Bueno, este fue un partido donde el Once Caldas pues tuvo un poco los tramos del partido, inclusive hay una acción muy clara de Dairo Moreno que por pocos centímetros
se invoca la portería, estaríamos hablando de quizás un desarrollo diferente en el compromiso, pero después Fluminense se asentó un poco más en el compromiso. En el segundo tiempo las acciones eran más las de Fluminense y el gol de todas maneras fue ya lapidario para el Once Caldas, que pues estaba jugando en condición de local, y bueno, de todas maneras no quiero descartar a este equipo para siguientes enfrentamientos en esta copa, porque me parece que igual hicieron un gran partido en medio de todo. Y de todas maneras recordémosle a la gente que si ellos quedan segundos en esta competencia, tendrían los playoffs contra los terceros de Libertadores. Entonces, así Fluminense quede primero, si el Once Caldas hace su trabajo y puede quedar en esa segunda plaza, tiene esa chance. Claro, nosotros de todas maneras esperemos que el Once Caldas pueda quedar primero, claro está, pero también existe esa posibilidad. Perfecto, Donado, sí, tienes absolutamente toda la razón. Esperamos que el Once Caldas sepa hacer un gran partido y también que pues logre definir de pronto contra otros rivales, ir definiendo esa situación en la tabla. Sí puede ser un poquito complicado, yo diría que bastante, que quede por encima de Fluminense, teniendo en cuenta que ya perdió el primer duelo contra el conjunto brasileño, pero no descartemos que pueda hacerle pelea pues claramente a los demás equipos y quedar ubicado en esa posición para seguir luchando por continuar en competencia. Les cuento rápidamente entonces, para ir cerrando este partido y pasar al otro partido de América, que pues bueno, con este resultado y sin jugarse el partido entre San José y Unión Española, Fluminense queda primero con 3 puntos, segundo San José, tercero Unión Española que no han jugado y cuarto Once Caldas con ningún punto. Dependiendo del resultado de este partido entre San José y Unión Española, pues ya veremos cómo queda finalizada esta fecha. Este grupo que es el grupo F de la Conmebol Sudamericana. Y pasando al siguiente grupo, tenemos un equipo que sí nos hizo sonreír. El América de Cali, que le ganó 3-1 en condición de visitante, y eso es muy importante hacer la acotación, al conjunto de Racing de Uruguay. Un América de Cali sólido, un América de Cali que en Juan Fernando Quintero encuentra una llave espectacular de juego, de colectividad, de creatividad, de un excelente funcionamiento. El conjunto de América de Cali, el conjunto Escarlata, que se termina llevando la victoria gracias a los goles de Ramos, Holgado y Duván Vergara, mientras que Silva descontó en el 90+2 para el conjunto de Racing de Uruguay. Arranco esta vez contigo, Donado. ¿Qué podemos destacar de la gran victoria de América de Cali, que sigue consolidándose y sigue teniendo un excelente juego, que lo está llevando incluso a hacer un buen papel internacional hasta ahora? Bueno, Nico, aquí resaltando un poco el papel de Quintero en este América, que si de por sí ya ha hecho un gol frente al Boyacá Chico, aquí en este compromiso le da una asistencia a Duván Vergara en el segundo gol. Y aquí es donde nosotros volvemos a las preguntas, lo que sucede con la selección absoluta, porque si en Libertadores hablamos de la participación de Marino, de la actuación de Marino en Estroza, aquí también hay que hablar de Quintero, porque es un jugador que está siendo influyente en un América de Cali que no se le veía jugando de esta manera y mucho menos en competencias internacionales. Y mire que este debut fue redondo, jugando de visitante, una superioridad al rival pero marcadísima, un América que gestionó los partidos el compromiso de principio a fin de una manera perfecta. O sea, yo estoy viendo que es un partido donde el América sacó todo lo que tenía, sus figuras destacando, Duván Vergara, el mismo Quintero, Holgado. Es decir, es un partido que hasta en lo defensivo, como fue Eder Balanta, también tuvo una participación en donde en conjunto hace que este 3-1 valga muchísimo. Completamente de acuerdo contigo, Donado. Y hablando de Juanfer, ya te doy paso, Néstor, rápidamente, pero vamos a hablar de Juanfer,
que, bueno, en el partido, 85 minutos, una asistencia, 49 toques, 29 de 41 pases precisos para un 71% de efectividad, 2 pases clave, 4 centros, ninguno completado, 2 balones en largo, ninguno completado, un tiro fuera, tuvo solamente un fuera de juego Juan Fernando Quintero, que pues termina haciendo la asistencia de uno de los goles, para la gran victoria de América. Ahora sí contigo, Néstor, rápidamente, para ir ya culminando este tema, ¿qué podemos hablar de esta gran victoria de América de Cali? Sí, Nicolás, Mechita saca un resultado importante de visitante, tiene jugadores importantes en su nómina, como bien mencionábamos a Juan Fernando Quintero, tienen a Duván Vergara, tienen a Barrios, tiene a el de Álvarez Balanta, que son jugadores importantes, y ese jugador diferencial es Juan Fernando Quintero porque es el que da las ideas del equipo. Si el América de Cali no está teniendo un buen partido, Juan Fernando Quintero puede colocarse la 10 sin problema y sacar al equipo del América de Cali en un resultado ya sea negativo o un resultado positivo de visitante o bueno, ya sea de local. Entonces es un resultado muy importante para el América de Cali, que se posiciona como primero en el grupo de Copa Sudamericana y sigue siendo uno de los equipos que tiene grandes chances para clasificar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Sí, total, pica en punta en el grupo América de Cali. Mencionando entonces cómo queda la tabla. América queda primero con 3 puntos, segundo Huracán con 3, estos partidos ya se jugaron, tercero Corinthians con ninguno y cuarto Racing con ninguno. ¿Por qué le está ganando América la posición a Huracán? Porque recordemos que Huracán solo ganó por un gol de diferencia. 2-1 a Corinthians, mientras que América ganó 3-1, es decir, 2 goles de diferencia. Por esa razón, América de Cali pica en punta y como lo dice Néstor, si sigue jugando así, ya sacó un gran resultado de visitante, ya cumplió con pegar primero, pues siento yo, tiene muy grandes chances. Obviamente contra Huracán va a ser un duelo directo y muy importante, y seguramente también contra Corinthians, que aunque perdió, no podemos descartar un grande del continente y un grande de Brasil, que también irá a pelear en ese grupo. Entonces, si se siguen dando resultados favorables, si América hace la tarea, juega bien y sigue destacando en Juanfer, que de hecho sabe lo que es ganar la Sudamericana hace 6 meses, muchachos. O sea, realmente Juanfer tiene todo. Ni siquiera hace 6 meses, hace 5 meses prácticamente. Ya casi 6, pero bueno, el caso es que Juanfer recientemente es el último campeón, parte del último equipo campeón de la Sudamericana y sabe, competir en este tipo de torneos. Entonces veremos qué ocurre. Lo cierto es que felicidades para América de Cali y esperamos que siga representando al país así como lo hizo ya en este compromiso durante toda la Copa Sudamericana. ¿Por qué no soñar con avanzar, llegar muy lejos, incluso una posible final? Está muy temprano para hablar de eso, pero desde ya tenemos que ir haciéndole fuerza a los equipos colombianos. Y con eso terminamos Copa Libertadores Sudamericana y vamos a pasar a otro tema también que tiene que ver con fútbol colombiano, pero esta vez con la selección sub-17. Bueno, continuamos entonces con este episodio, ya casi estamos terminando, pero no podemos dejar por fuera un tema muy importante y es el sudamericano sub-17, que da también clasificación al mundial de la categoría y hemos tenido resultados importantes que Néstor Daniel Ruiz nos tiene, porque se han jugado ya por los 2 grupos, son grupo A y grupo B, los resultados que hemos tenido, Néstor, recientemente. Cuéntanos. Claro que sí, Nico. En la fase de grupos, Chile ganó 5-0 a Perú, Argentina le ganó 4-1 a Paraguay, Uruguay pierde 1-0 contra Bolivia, Ecuador pierde contra Venezuela 1-0 y ya en la jornada 4 de esa fase de grupos Argentina le gana estos partidos y los partidos que quedan por restar. Cabe mencionar que Colombia perdió ayer contra Paraguay 1-0 y Argentina le volvió a ganar el 5-0 a Perú
en este partido, y Ecuador sigue faltando estos partidos que son Ecuador versus Bolivia hoy a las 4:30 y Venezuela frente a Brasil hoy a las 7 de la noche. Perfecto, son los resultados recientes de este sudamericano sub-17, que bueno, da cupo al mundial, y yo quiero confiar en que nuestra selección colombiana pues va a ser un excelente torneo. Lo está haciendo, de hecho. Les confirmo rápidamente las posiciones y ya Donado nos va a explicar un poquito cómo es el formato del sudamericano sub-17. Les confirmo entonces: en el grupo A, primero es Argentina con 6 puntos, segundo Chile con 6, tercero Paraguay con 6, cuarto Colombia con 6 y quinto Perú con ninguno. Entonces hay que mencionar que pues la selección peruana está realmente bastante mal en este grupo A. Y en el grupo B, Venezuela tiene 6, Brasil es segundo con 4, tercero Ecuador con 3, cuarto Bolivia con 3, quinto Uruguay con 1. Aquí las cosas están un poquito más parejas. ¿Qué podemos mencionar? Rápidamente que en este momento, por ejemplo, en el grupo A, los dos primeros, Argentina y Chile, estarían clasificando automáticamente a las semifinales, mientras que Venezuela y Brasil por el grupo B estarían clasificando a esta instancia también. Las semifinales serían entre Argentina, Chile, Venezuela y Brasil hasta ahora, y los terceros y cuartos, que son Paraguay, Colombia, Ecuador y Bolivia, estarían jugando por un playoffs, precisamente también para definir las siguientes posiciones y también el respectivo tercer y cuarto lugar. Pero el señor Juan David Donado nos va a explicar un poquito más cómo es ese formato, Donado, cómo se clasifican, cómo se define también el título. Hablemos un poquito de cómo es ese formato del Sudamericano Sub-17. Bueno, Nico, este Sudamericano tiene la finalidad de justamente clasificar al Mundial Sub-17. Es un mundial que se va a jugar en territorio catarí, un mundial que se va a jugar desde el 3 de noviembre hasta el 27 de noviembre. Mirando un poco lo que son los cupos a este mundial, Conmebol tiene 7, CONCACAF tiene 8, la Confederación de Oceanía tiene 3, UEFA tiene 11, la CAF tiene 10 y AFC tiene 9, incluido el anfitrión que estamos hablando de la Confederación Asiática, y la CAF, que es la de África, tienen 10 cupos. Ahora, hablando de cómo se están gestionando los cupos en este sudamericano, la fase regular, tenemos 2 grupos de 5 equipos, en los cuales el último de cada grupo ya queda eliminado de cualquier posibilidad de clasificar al mundial y se queda por fuera también de disputar el título del sudamericano. Los 2 primeros, por su parte, estarían clasificados directamente al mundial y seguirían en competencia por el sudamericano sub-17 en este caso. Los terceros y cuartos se jugarían justamente el playoff que estabas mencionando, y ahí es donde viene los otros 3 cupos que aparecerían para completar los 7. O sea, ya teniendo en cuenta que tanto los primeros y segundos del grupo A y B quedan clasificados directamente. Los playoffs, ¿cómo se juegan? Los terceros y cuartos de cada grupo se van a enfrentar entre sí, es decir, el tercero del grupo A con el cuarto del grupo B y viceversa se van a enfrentar en llaves a partido único. Los que ganen estos encuentros clasifican al mundial, y de los últimos 2 perdedores que queden de esa llave de terceros y cuartos se van a jugar un último partido, en el cual el que salga vencedor de este compromiso será el último clasificado al mundial por Conmebol. Perfecto, Donado, más claro imposible. Entonces, ya saben, terceros y cuartos, donde estaría Colombia en este momento, se juegan partido único, un repechaje. Los ganadores van directamente al mundial. Los perdedores de ese partido se juegan otro partido para definir quién es el último clasificado, y pues el perdedor ya de ese último partido queda completamente eliminado. Es decir, tendríamos 3 selecciones eliminadas, los 2 últimos de cada grupo y el perdedor de ese partido de repechaje. El resto irían a la Copa Mundial Sub-17, que se juega en noviembre de este presente año, para que lo tengamos en cuenta. Y rápidamente, para cerrar este tema, les cuento próximos partidos de Colombia. La selección colombiana va a jugar su próximo partido frente a la selección de Argentina el próximo 5
de marzo a las 6 de la tarde. Los otros partidos, como se van a jugar por la fecha 5, serían entonces el mismo 5 de marzo, todos el 5 de marzo. Por esta fecha 5 sería Brasil ante Ecuador a las 3:30, Venezuela ante Uruguay a la misma hora y a las 6 de la tarde Colombia frente a Argentina por el grupo A y Paraguay frente a la selección de Chile. Los dos partidos todos el 5 de marzo en este sudamericano, para que lo tengan en cuenta. Horarios diferentes: grupo B 3:30, grupo A donde está Colombia 6 de la tarde, para que todo lo tengamos en cuenta y sigamos a nuestra selección en ese camino directo al Mundial Sub-17. Sigamos apoyando al talento nacional. Bueno, y para cerrar este capítulo, vamos con fútbol profesional colombiano y tenemos algunas noticias. Porque, bueno, Néstor Daniel Ruiz, cuéntanos un poquito. Santa Fe tiene un nuevo entrenador, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Cuándo debuta? Un entrenador uruguayo al servicio de Independiente Santa Fe, por fin, después de un tiempito sin entrenador en propiedad. Claro que sí, Nico. Jorge Rodrigo Baba nació el 2 de agosto de 1981 en Montevideo. Es un exfutbolista y actual director técnico de Independiente Santa Fe. Como jugador, Baba se desempeñó como guardameta y tuvo una carrera destacada en varios clubes de América Latina y Estados Unidos, incluyendo Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay, Rosario Central de Argentina y Chicago Fire en la Major League de los Estados Unidos. El cuerpo técnico ya está confirmado de este estratega para Independiente Santa Fe y estará como asistente técnico Ignacio Turren, el segundo asistente técnico Bruno Piano y el preparador físico Mauricio Ferrano. Y se espera de que el uruguayo debute el viernes frente al Deportivo Pasto. Perfecto, Néstor Daniel Ruiz entonces con los detalles. Espera que Jorge Baba debute entonces frente al Deportivo Pasto este 4 de abril. Y bueno, también desearle lo mejor al entrenador uruguayo al servicio del cuadro cardenal. Rápidamente, para cerrar este tema, les tengo un dato, y es que el nuevo entrenador de Santa Fe, Jorge Baba, confesó que el anterior técnico de Santa Fe, Pablo Peirano, fue decisivo en su llegada, ya que ellos hablaron y Jorge Baba pues recibió muy buenas referencias del cuadro cardenal por parte de su antecesor, el señor Pablo Peirano, quien hizo bastante fuerza y lo aconsejó para venir a Santa Fe. Jorge Baba mencionó en pocas palabras que ha confirmado que todo lo que le dijo de maravilla el entrenador Peirano sobre el cuadro cardenal pues ha sido cierto, y está bastante entusiasmado por llegar a trabajar donde antes estaba su compatriota, los dos uruguayos, antes Peirano, ahora Jorge Baba, que tiene un nuevo reto con el cuadro Independiente Santa Fe. Y en otras noticias, rápidamente, les tengo que Leonardo Fabio Castro de Millonarios se lesionó. Bueno, creo que ya ustedes deben conocer, pero se conocen detalles de la lesión. Es que luego de una triste victoria, y digo triste victoria porque es una victoria amarga precisamente por esta situación, Leo Castro pues fue a disputar el balón, terminó cayendo mal, se terminó doblando el tobillo y claramente gracias al estado de la cancha pues la lesión fue un poco más fuerte de lo que se esperaba. Y bueno, ¿cómo va a ser la recuperación de Leo Castro? Primero hay que acotar que sufrió una fractura de peroné. Se fracturó el peroné, lastimosamente para él, sí lo vimos saliendo en camilla, no podía caminar, de hecho se lo llevaron a la clínica, inmediatamente salió, ni siquiera después de acabar el partido, sino salió, lo prepararon, no sé qué, y se lo llevaron de una para la clínica. Y bueno, les cuento que rápidamente Edgar Muñoz, reconocido deportólogo y quien trabajó bastantes años con Millonarios, pues confirmó cómo sería el posible proceso de recuperación. Básicamente, dice que el mínimo para recibir el alta médica, el mínimo de tiempo para recibir el alta médica por parte de Leo Castro son 3 meses. Y además le faltaría una recuperación deportiva que duraría otros 2. Es decir, aproximadamente en 5 meses Leo Castro podría estar jugando de nuevo. En total serían ese tiempo entre recuperación y tiempo de adaptación deportiva para Leo Castro, y recordemos que va a ser sometido a cirugía. Rápidamente decimos que pues esta cirugía, ¿en qué consiste?
en colocar una platina y unos tornillos que estabilizan de una manera adecuada la fractura, y esto permite la consolidación y el regreso pronto del atleta. Cierro comillas porque estas fueron palabras del doctor Edgar Muñoz, que explicó cómo va a ser el proceso del procedimiento, primero de cirugía y luego de recuperación. Recordemos que lleva 6 goles en el presente campeonato, uno de los goleadores del equipo azul, y pues que tristemente se va a perder el resto de la temporada. Néstor, para ir cerrando este tema. Sí, Nico, para cerrar el tema de Leonardo Fabio Castro, cabe mencionar de que su contrato se vence en diciembre del presente año y Millonarios va a hacer todo lo posible por renovar, porque es una de las figuras del último tiempo en Millonarios. Pues ojalá que lo renueven. Para el equipo azul sería bastante importante seguir contando con los servicios del goleador, a quien le deseamos desde aquí, si ojalá nos vieras, Leo, una muy pronta recuperación y todos los éxitos para volver rápidamente a las canchas. Y cerramos este tema, señor Juan David Donado, rápidamente con un tema que dio mucho de qué hablar, la chaverriña, que es una conducta antideportiva, lo hemos hablado muchas veces, pero ahora tendrá sanciones disciplinarias. Donado, cuéntanos pronto qué va a pasar con este tema. Bueno, Nico, así es, la jugada denominada como la chaverriña, una jugada que consiste en pararse en el balón, ¿sí? Es una jugada que desde la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol se determinó que era como una conducta antideportiva, como lo expresa la Ley 12, que habla únicamente de lo que son las conductas antideportivas, y en este caso ahora la medida será que cuando un jugador haga esta jugada, los árbitros tienen una instrucción clara. Deben mostrar tarjeta amarilla a cualquier jugador que repita este gesto y otorgar un tiro libre indirecto al contrario. Esto por parte de lo que ha sido un hecho controversial, no solo cuando la hizo Francisco Chaverra del Medellín, sino la más reciente cuando la hizo Neisser Villarreal en el Clásico Capitalino. Perfecto, Donado. Sí, una conducta que para algunos es polémica, para otros no, para algunos es fútbol, para otros sí deben sancionarla por aparente irrespeto. Bueno, son opiniones que se han ido reuniendo después de que, bueno, la hizo Chaverra y recientemente Neisser, pues la gente ha opinado. Para mí realmente no es sancionable, no debería ser sancionable. Para mí es una conducta de un juego, es como un taco, como un caño. Son acciones que pues los jugadores están en su libertad de hacerlas. Obviamente la mayoría lo hacen para ofender al rival y eso ya tiene otra connotación, y pues de pronto por ese lado sí podríamos ver el tema de la sanción. Pero bueno, son opiniones, han decidido sancionarla, la consideran como una conducta antideportiva y por esa razón pues sería castigada con tarjeta amarilla y tiro libre indirecto para el rival. Ya es consideración de los entes rectores del fútbol y pues veremos entonces si alguien se atreve a volverla a hacer, porque muy probablemente quien la vuelva a hacer va a encender las redes y va a encender el fútbol colombiano si vuelven a intentar esa jugada, que de por sí, eso sí, comparada con las otras que mencioné, no genera absolutamente nada, simplemente es pararse sobre el balón y ya. Entonces, bueno, son opiniones encontradas. Y ya para cerrar, señor Juan David Donado, tenemos la fecha 12 del fútbol colombiano, rápidamente, que arranca este viernes. Entonces cuéntanos cómo se va a desarrollar la fecha número 12 del FPC y terminamos este capítulo. Así es, Nico. El 4 de abril arrancamos con Alianza Envigado a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche se juega Independiente Santa Fe Pasto. Ya el día sábado 5 de abril tenemos Atlético Nacional Unión Magdalena, Deportivo Cali Equidad, Once Caldas América de Cali y finalizamos a las 8:30 con el partido de Deportes Tolima Atlético Bucaramanga. El día domingo, que es cuando se termina esta fecha, arrancamos con Deportivo Pereira Boyacá Chicó, Fortaleza contra Millonarios, Junior contra el Medellín y finaliza a las 8:30 también de esta misma manera la fecha y la jornada con Águilas Doradas frente a Llaneros. Perfecto, ya saben entonces la programación de este fin de semana del fútbol profesional colombiano para que ustedes las tengan en cuenta, querida audiencia, y no se pierdan ningún partido o el partido claramente de su equipo favorito del fútbol colombiano en esta fecha número 12. Ya tenemos 12 fechas, arranca más rápido el campeonato y arranca este próximo viernes para que lo tengan en cuenta. Y con eso nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @café
y fútbol-al-piso OFC en Instagram. De igual manera también les vamos a estar dejando en la descripción de este video nuestros Instagrams personales para que también nos sigan por allí. Y también recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita, porque cada semana tenemos episodio nuevo y próximamente vamos a tener sorpresas. Muchas sorpresas para ustedes, episodios especiales, distintos, dinámicos, para que no se los pierdan, porque esto es Café y Fútbol y claramente queremos traerles a ustedes siempre mejor contenido, con todo el respeto que se merece nuestro público y siempre buscando lo mejor para ustedes también, para que se diviertan, para que pasen un momento agradable con muy buenos amigos y un cafecito. Así que activen su campanita de notificaciones, suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario si les gustó este video y apóyennos, que eso nos ayuda bastante a que el canal siga creciendo. Y nos despedimos también deseándoles un excelente resto de semana, que estén muy bien y nos escuchamos en una próxima oportunidad en esto que es Café y Fútbol. Chao, chao.